Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película Defending Your Life con la actuación de Albert Brooks, Meryl Streep, Rip Torn, Lee Grant, Buck Henry, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y los discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Defending Your Life es una película de Estados Unidos de comedia romántica y fantasía de 1991, escrita y dirigida por Albert Brooks. La producción estuvo a cargo de Michael Grillo, la cinematografía por Allen Daviau y la edición por David Fincher. Música fue trabajada por Errol Garner y Michael Gore. La compañía productora fue The Geffen Film Company y la distribuidora Warner Brothers. El guion de Defending Your Life tomó más de 2 años en desarrollarse. Albert Brooks quería crear una visión del más allá que no fuera religiosa ni parecida al cielo tradicional. Su intención era usar esta historia para reflexionar sobre la vida en la Tierra y la importancia de la autoevaluación, un concepto que según él los yuppies habían desprestigiado. En los primeros borradores, Daniel incluso regresaba a la vida reencarnando como un caballo, pero Brooks terminó inclinándose por el aspecto romántico de la historia y reescribió el final. Meryl Streep se unió al elenco en noviembre de 1989. Brooks contó que la idea surgió de una cena con Carrie Fisher y Meryl Streep donde ella estaba bromeando, preguntándose si había un papel para ella. Ante esta idea, él pensó que ella era una persona bien ocupada e inaccesible, pero descubrió que realmente ella quería trabajarla y era una persona bien divertida. Terminó reescribiendo el guión con este personaje femenino específicamente para adaptarlo al estilo de Meryl Streep y añadiendo el ritmo cómico que ella trae a la película. Shirley MacLaine hace un cambio como el host holográfico en el pabellón de las vidas pasadas, una referencia a su creencia públicamente conocida en la reencarnación. La grabación comenzó el 12 de febrero de 1990. La producción describió inicialmente la película como una fantasía sobre superar los miedos, sin revelar mucho detalle. Un año más tarde se dio a conocer que la trama trataba sobre un ejecutivo neurótico que muere en un accidente y tiene que defender su vida ante el tribunal, encargado de determinar su reencarnación. Varias escenas se filmaron en ciudades del condado de Orange como Fountain Valley, Irvine y Anaheim. El club de comedia The Comedy Store en West Hollywood se utilizó para la aparición del peor comediante de la historia. Cerca de 1000 extras participaron durante la filmación para que Judgment City se sintiera real. La película se estrenó el 22 de marzo de 1991 y recibió 5 nominaciones a los premios Saturn en 1992, incluyendo Mejor Película de Fantasía, Mejor Actriz para Meryl Streep y Mejor Guión para Albert Brooks. Ese mismo año, Brooks también fue nominado en los American Comedy Awards como actor más divertido en un papel protagonista o protagónico. Ese mismo año, Brooks también fue nominado en los American Comedy Awards como actor más divertido en un papel protagónico. Años después, en el 2012, fue nominado nuevamente por su guión en los 2020 Awards. El American Film Institute también reconoció la película al nominarla para su lista AFI 100 Years, 100 Laughs, que destaca las comedias más importantes del cine de Estados Unidos. Defending Your Life se volvió una película muy querida por los fans. Brooks ha contado que recibió miles de cartas de personas que enfrentaban enfermedades terminales o tenían familiares en esa situación, diciendo que la película les brindó consuelo por su visión del más allá, sin elementos de horror o fantasma. En cuanto al lanzamiento de la casa, la película salió en VHS y Laserdisc en octubre de 1991. Warner la publicó en DVD en el 2001 con subtítulos en varios idiomas y el thriller original. Más adelante, en el 2008, fue relanzada en un paquete doble junto a Looking for Comedy in the Muslim World.
En el 2020, Warner Archives lanzó una nueva versión en DVD y finalmente en el 2021, The Criterion Collection publicó una versión en Blu-ray con una restauración 4K supervisada por Albert Brooks. Tenían un budget de menos de $20,000 y hasta el momento de esta grabación han recaudado 16.4 millones. Esta la vi en casa un jueves a eso de las 5:45 con mi suegra. Yo había escuchado de ella, creo que fue en un video essay, me vi en el canal de Cinefix de YouTube, pero nunca la había visto y era exactamente lo que estábamos buscando, una película corta, temas fantasiosos, divertida, así que nos zumbamos a verla. Si hacemos un movie summary en una estación de tránsito del más allá, que se asemeja a una gran ciudad, las vidas de los recién fallecidos son examinadas en un entorno similar a un tribunal. Empezamos la película con el ejecutivo publicitario de Los Ángeles, Daniel Miller. Él muere en un accidente de carro el día de su cumpleaños número 39 por estar distraído. Ese día él recoge un BMW nuevo con asientos de cuero que compró, le costó $39,000. Está manejando bien emocionado, casi como loco, medio frenético, se le cae algo en el asiento del pasajero y cuando se baja a buscarlo se distrae, alineándose perfectamente con un bus que venía hacia el otro lado. No lo pudo esquivar, así que choca de frente con el bus y es enviado a lo que se conoce como Judgment City, en una especie de paraíso temporal para los recién fallecidos. De inmediato lo vemos vestido de blanco, lo van moviendo en una silla de rueda acompañado por otra gente también que aparentemente murieron y lo llevan a una estación de buses, la estación número 12, y esta sale hacia Judgment City. Observación, la música es juguetona y fantasiosa. La ciudad funciona como una sala de espera atendida por personal entrenado para dar un servicio excelente. Según ellos son brillantes y eficientes, aunque un poco muy realistas en algunas cosas. Ellos ya pasaron a la siguiente fase universal y tienden a mirar por encima del hombro a los que recién llegan. Le dan el tour inicial, le dicen que descansen y que mañana le darán más información. Durante aproximadamente una semana, cada persona tendrá un juicio ante 2 jueces donde evaluarán su vida o su vida más reciente en la Tierra. Las comodidades incluyen buffet ilimitado sin calorías, boleras, clubes de comedia y otras actividades. Aquí tengo una observación. En el Continental Hotel, que es donde se está quedando Dan, se ve un cuarto modesto, solamente tienen 5 canales de televisión y pueden comer sin engordar. Los lugares que hay disponibles está Sit Steak y Tropicana, que es como un salón de baile. Dan se tira en la cama y queda dormido hasta que escucha el teléfono sonando para su reunión al próximo día. El abogado defensor de Daniel, que se llama Bob Diamond, le explica que los humanos en la Tierra usan tan poco de su cerebro, alrededor de un 3 a 5%, que prácticamente viven guiados por el miedo. Y aquí tengo un dato. Esto del 3 al 5% se considera un mito. Los humanos utilizamos todas las áreas del cerebro, algo comprobado mediante técnicas como fMRI y PET, que muestran actividad incluso cuando estamos en reposo, realizando funciones básicas como memoria, percepción o regulación corporal. La idea de que solo usamos el 3 al 5% proviene de un malentendido histórico cuando los científicos aún no comprendían las funciones de muchas regiones del cerebro y esa falta de conocimiento se interpretó erróneamente como inactividad. Además, no tendría sentido evolutivo mantener un órgano tan grande y que consume cerca del 20% de nuestra energía si solo empleáramos 3 a 5%. Sin embargo, que el cerebro esté completamente activo no significa que siempre estemos aprovechando al máximo nuestras capacidades cognitivas o creativas. Si el tribunal determina que Daniel supera sus miedos, podrá pasar a la siguiente fase de existencia. Si no, será reencarnado en la Tierra para intentarlo otra vez. Y aquí tengo una observación. El juicio dura 4 días y evalúan 9 días claves de su vida. Nos dan el dato que los niños no necesitan defensa, ellos avanzan automáticamente. Y aquí tengo un dato. En la película se explica que los niños no necesitan defensa porque al no haber desarrollado aún los miedos que condicionan a los adultos,
avanzan automáticamente a la siguiente etapa de existencia sin necesidad de ser evaluado. Si no pasa, te siguen tratando hasta que eventualmente, si no logras superar tus miedos, te desechan. En el tribunal, Diamond argumenta que Daniel debería avanzar, pero su oponente, la fiscal Lena Foster, sostiene lo contrario. Ambos presentan videos de momentos seleccionados de la vida de Daniel. Y esta escena básicamente es para que tú entiendas más o menos el ejercicio que están haciendo. Después de la primera evaluación, Daniel va a un comedy show donde conoce a Julia, una mujer que vivió una vida ejemplar, llena de valentía y generosidad. La escena con ella después del show es hermosa, dulce, da mariposa. Y el setting que tenemos aquí es que Dan decide ir a un comedy show, pero el que está haciendo de host está tirando unos chistes malos, malos, malos. Aquí Julia lo ve en una de las mesas y se une a él y juntos deciden irse del club. Dan más tarde va a un restaurante de comida asiática y aquí tenemos la aparición de un hombre que solía ir a los strip clubs y dice que inventó la frase de all nudes y murió porque lo confundieron con un animal. En uno de los días de casa que se fue con sus amistades, le dispararon en la cabeza. Observación: es interesante encontrarte distintas vidas con distintos backgrounds en la ciudad, de cómo murieron. Honestamente la hace sentir llena de vida. Aquí Dan se come una tuna que está riquísima y saque. Después de cada día del juicio, Dan y Julia exploran juntos la ciudad, incluyendo el Pavilion of Past Life o el pabellón de las vidas pasadas, presentado por una versión de Shirley MacLaine donde la gente puede ver sus vidas pasadas. Colocan la mano derecha para ver el holograma. Me parece que Julia aquí llegó a ver a 4 vidas pasadas y Dan vio 2 y se quitó. Luego juegan mini golf y aquí es que Julia cuenta que murió al golpearse la cabeza y caer en una piscina. Obviamente pues se ahogó. Esto la avergonzaba porque ella era una nadadora excelente. Terminan su mini golf y ya estando en la parte de al frente del hotel de Julia, se besan apasionadamente. Aquí lo cómico es que el hotel de Julia es bien prestigioso, mientras que el de Dan no es tan prestigioso, pero es bonito. Lo que pasa es que él habla de distintas cosas que le dan a ellos en el hotel y ella, bueno, a mí me dan chocolate, a mí me dan esto, 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 y a él no le dan nada. Mientras tanto, las cosas no van bien para Daniel. Foster presenta una serie de momentos en los que Daniel no superó sus miedos y tomó decisiones destructivas. A los 11 años, un bully rompe su libreta, todo el mundo se ríe y él no se defiende. Cuando bebé, observa a sus papás pelear y está llorando. Volvemos a los 11, en una de las clases, él le da los supplies a Steve, un amigo de él, para que no se meta en problemas y ante la confrontación con su papá, decide decirle la verdad y Steve termina expulsado. Aquí tienen una conversación sobre el bond de su papá y las mentiras blancas. Desde pequeño, Daniel actuaba movido por el miedo y para usar el contexto de los supplies y lo que pasó con el amigo que le tuvo que decir al papá la verdad, él tenía miedo de decepcionar a su papá, le tenía miedo al conflicto y miedo a asumir responsabilidades en situaciones difíciles. A los 24 años no quiso invertir en unos stocks o acciones de Casio, que era una compañía relativamente nueva. Él tenía un compañero que le estaba diciendo, haz la inversión, esta compañía tiene futuro, y él no quiso tomarse el riesgo y perdió millones. Aquí tengo un dato. Si asumimos que Daniel pudo haber invertido unos $2 millones en acciones a los 24 años, la compañía estaría creciendo a un ritmo moderado del 6% al año. Entonces, para el momento de su muerte, ahora a los 39, 15 años después, su inversión habría valido aproximadamente entre 4.8 y 5 millones de dólares. Si la inversión se hubiera mantenido hasta el 2026, la cifra sería un estimado entre 13 y 15 millones de dólares. A los 29 años acepta un trabajo por 49,000 cuando quería 65,000. Y esto vemos una escena, él hablando con la que era esposa de él, diciéndole, tengo que aceptar 65, vamos a practicar, tú eres mi jefe, me vas a hacer una oferta y yo te voy a declinar porque yo quiero 65. Y como realmente pasó, el tipo le expresa,
Este trabajo empieza con un salario de $49,000 y él acepta rápidamente, no le pelea ni nada. Inclusive el que estaba conduciendo la entrevista se quedó hasta asombrado. A los 34 años tenía una presentación para Ford, pasó algo que tuvieron que evacuar el edificio y mientras él estaba ahí se quedó frisado. Esta fue la única vez que se paró frente a una tarima, porque le tenía miedo. A los 31 años tuvo un accidente de snowmobile y él caminó, creo que eran 6 millas, con una pierna rota en 2 lugares. Y Diamond dice que esto es valentía. Foster dice que no es valentía, es que simplemente es supervivencia. Él se paró y se movió y caminó todo esto porque tenía que sobrevivir, no porque era valiente. También nos presentan una compilación de 164 errores motivados por el miedo. A todo esto, su defensor, Diamond, intenta presentar los actos de Daniel como prudentes o considerados, pero Foster insiste en que son ejemplos de miedo. Y aquí tengo una observación. Con el tiempo me di cuenta que Daniel se muestra más cómodo con los jueces y los abogados apelando el caso. Cuando él termina su sección, decide pasar al cuarto donde está Julia, y aquí vemos un video de Julia salvando a los nenes de un fuego en la que era su casa, una casa grandísima. Ella vuelve y entra al fuego para salvar a el gato Persia que tenía. Podemos ver que los jueces, inclusive los abogados, están encantados con ella. Es una persona ejemplar. Una noche, Julia y Dan cenan en Antonio's. Julia come muchísimo y obligan a Daniel a llevarse 9 pies por los 9 días que va a estar ahí. Conversan sobre qué pasaría si avanzan a destinos distintos y antes del último día del juicio, Julia invita a Daniel a pasar la noche juntos. A pesar de sus sentimientos, él se niega. Y aquí tengo una observación. Daniel rechaza la invitación de Julia porque está cansado de ser juzgado y sigue lleno de miedo. Cuando llega al hotel, le deja un mensaje declarando su amor. Lo cómico aquí es que hay 2 Julia y él no se sabe el apellido de ella. Así que le deja el mismo mensaje para las 2. Al día siguiente, en el juicio, Foster muestra el video de esa noche, señalando que la negativa de Daniel demuestra su falta de valentía y reaparece el miedo. El tribunal decide que Daniel será enviado de vuelta a la Tierra, mientras que Julia sí avanzará al siguiente plano. Aquí está una observación. En una grabación final aparece el viaje de Daniel a Hong Kong a los 36 años tras separarse de su esposa. Compra un asiento en primera clase como de $3,000 y esto Diamond lo presenta como riesgo. Él lo usa como prueba de coraje. Foster lo descarta porque fue una decisión irracional al solo tener $9,000 a su nombre después de la separación, no como un acto de valentía o heroísmo. Diamond consuela a Daniel diciendo que el tribunal puede equivocarse y ahora hay que esperar a la evaluación final o la decisión. Y aquí tengo una observación. Él se va con la cabeza abajo pensando en Julia, pero acepta su destino en la línea amarilla, lo que significa es que los jueces decidieron que tenía que avanzar, pero tenía que irse a la tierra. Y esto es interesante, hay un sistema de voces que se parquean en un estacionamiento y hay unas líneas de colores y dependiendo esa línea de colores es para donde tú vas. La verde es para el próximo plano de asistencia, la amarilla es para la tierra y la roja no sé si es descartado. Daniel acepta su destino porque pues cree que no tiene alternativa y está pensando que ha perdido la oportunidad para siempre de estar con Julia, quien sí avanza por la línea verde. Daniel aborda el tram que lo va a regresar a reencarnar a la Tierra cuando de momento escucha a Julia llamándolo desde otro tram. Él logra quitarse el cinturón, abre la puerta a la fuerza y corre hacia el tram de Julia. Cuando él sale, aquí es atacado como por electricidad, pero eso no lo detiene, él sigue corriendo y se pega a la puerta de... es como un bus. Se cuelga en la parte de atrás y está golpeando la puerta para ver si le abren. Intenta abrirla, pero no puede. Ambos declaran su amor. Él le dice te amo, y ella también. Y aquí tengo una observación. Este es su acto más valiente, el verdadero salto sin miedo al reconocer que quiere estar con Julia. La cámara se aleja
y revela que todo está siendo observado por Diamond, Foster y los jueces desde la cámara de seguridad. Diamond le pregunta a Foster, ¿acaso esto es lo suficientemente valiente para ti? Y ella se sonríe. Entonces los jueces ordenan abrir la puerta del bus o del tram donde está Julia y Daniel entra, se reúnen, los pasajeros aplauden y ambos avanzan juntos a la siguiente fase de la existencia, besándose y con esto se acaba la película. Y aquí la observación que tengo es un final perfecto, Daniel finalmente supera el miedo y termina con Julia. Vamos a la parte interesante y tengo aquí cuántos omelets nos vamos a comer de gratis. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. No tiene flaws. El diálogo es súper divertido, es coqueto, es interesante, es curioso, provocativo. Te dan ganas de seguir viendo y honestamente te hace pensar si existe una versión de Judgment City a la que todos vamos cuando expiremos en la Tierra. Es una historia surrealista, pero a la vez tiene elementos bien reales. Trata temas que conocemos o identificamos en nosotros o el prójimo. Defending Your Life explora cómo el miedo dirige una gran parte de nuestras decisiones y limita nuestro crecimiento, mostrando que la vida es un proceso de aprendizaje en el que debemos evolucionar para movernos hacia el frente. La película también destaca la importancia de la honestidad emocional, las consecuencias de nuestras elecciones y cómo el amor puede despertar ese coraje o esa valentía que nos falta. Esta película satiriza el juicio al presentar un más allá organizado por un sistema legal y plantea la idea de segundas oportunidades a través de la reencarnación si no pasa la evaluación, enfatizando que si no aprendemos a superar el miedo, estamos destinados a repetir los mismos errores. El género de esta es comedia romántica ficción. Es interesante porque no sabía que era una comedia romántica, pensé que era como más surreal o más drama, pero no me molestó para nada. La narrativa es lineal, no hay nada confuso. Cuando él llega a Judgment City le explican todo de buche. Esto puede ser un poco confuso, pero poco a poco mientras vemos el juicio se va entendiendo bastante bien. Entre los highlights diré las actuaciones, diálogo y delivery de línea. Me encantó cómo Albert da el delivery de estas líneas, se siente natural, bastante humano, con mucho corazón. Igual que el personaje de Meryl. Ambos tienen una química encantadora en pantalla. Mientras la veía me estaba sonriendo y sentía la misma química que, por ejemplo, Jack Nicholson y Helen Hunt tienen en el final de As Good As It Gets, que uno termina como sonriendo. Tremenda. Hay muchos momentos graciosos, pero la comedia no se siente forzada, es parte del personaje y enamora. Daniel me gusta mucho, creo que mi escena favorita es la escena después del comedy show, que ellos salen y se sientan en la fuente. Eso me encantó. Julia es mi personaje favorito, es eléctrica, genuina, valiente, coqueta, alegre, y a pesar de tener una muerte tan triste, da gusto conocerla. Yo espero encontrarme con mi esposa en Judgment City para sentarnos a comer de todo lo que hay y eventualmente después del juicio podamos pasar juntos. Esto es un tremendo point of view sobre la vida después de la muerte y cómo examinamos nuestro desempeño para pasar o reencarnar. La cinematografía y exposición es lo que se puede esperar de una comedia romántica, nada estrambótico o fuera de lugar. Eso sí, está bien hecha. Los únicos VFX en la película son los de la escena final cuando Dan se baja del tram, que hay como unos rayitos. Pero obviamente, pues, esta es la forma de ellos penalizar al personaje porque está haciendo algo que no debe. Esto no me molestó. Es una forma de tratar de parar al personaje o la representación del alma del personaje en un mundo donde no hay reglas. Hablando del mundo, tenemos un limbo que, como ya dije, no hay reglas. Las personas son evaluadas y viven temporalmente en una ciudad con todas las comodidades. No tienes que preocuparte por nada, solamente de tu juicio. Es interesante pensar cómo en la Tierra uno está tan preocupado por pagar biles, buscar tu camino, crear tu legacía, encontrar lo que te llena y tienes todas estas responsabilidades que te rodean, que ya cuando tú pasas a esta ciudad, todo eso que te está preocupando en la Tierra pasa a segundo plano y nos concentramos en el destino final.
ya sea reencarnar otra vez a la Tierra porque no logramos pasar la evaluación o movernos hacia el frente, hacia el destino final. El mundo está hecho y se siente como un parque de atracciones donde hay actividades, lugares para comer, entretenimiento, hoteles, y estos hoteles son ordenados y trabajados por esta gente que usa el 50% o más de su cerebro. La vestimenta y el maquillaje ayudan al setting a convencernos a nosotros que estamos en esta ciudad. A la vez que Dan tiene el accidente, no volvemos a la Tierra. Hay cosas que no se cuestionan, pero no necesitan explicación, como por ejemplo, ¿de dónde sale tanto empleado? Esto significa que también ellos están muertos, la cual, según nos explica la película, son seres universales más inteligentes. Se entiende que están muertos, pero tú simplemente lo das por alto. La música adorna bien la película y se siente el switch en tono si comparamos lo que vemos en la Tierra en las primeras escenas versus estando en la ciudad. En la Tierra todo se siente más sobrio, en la ciudad es como más juguetón o tiene una entonación más relajada, y esto me gustó. No puedo pensar en nada negativo que me haya sacado de la trama. El mensaje está claro. Dan es una persona que vive con miedo y cada vez que llega cerca de la cima de la montaña lo sobrepiensa y termina caminando hacia el lado opuesto. La película quiso enseñar y probar que el ser humano vive con miedo y gracias a esto se cometen errores en la vida o nos frenan a llegar a un objetivo. El miedo domina pero no siempre persevera. Y en esta vida, en el caso de Dan, él pudo cerrar su arco, pero hay gente que según la película vuelve a la Tierra para intentarlo de nuevo. Cuando hablamos de temas como este, siempre pienso en Miles Morales, en Into the Spider-Verse, y digo a mí mismo, hay que tomar ese leap of faith y no sobrepensar las cosas, porque si sobrepiensas todo, la vida se te va y no se toma ningún riesgo. Me gusta mucho el pedazo de diálogo que Dan tiene con Julia donde le dice que él jamás hubiera pensado haber conocido a alguien como Julia. Se siente bien y él no sabe si es porque Julia está con él o porque él siempre fue así y nunca lo había experimentado de esa manera. Julia lo ayuda a ser mejor persona, le da seguridad, él se siente que puede ser el mismo, genuino, y eso le gusta. A pesar de haber estado casado por un montón de años, no funcionó. Y aquí se prueba que él es capaz de encontrar el amor nuevamente. Pienso que Albert Brooks hizo un trabajo impresionante como director, escritor y actor. Su papel se transmitió hermosamente, me lo disfruté y si me encontrara a Dan en la calle, definitivamente le hablaría o compartiría con él. Mostró un dominio en escena, guión y delivery interesantísimo. La edición y ritmo te enseñan lo que se necesita para disfrutar y entender la película, nada de más o nada de menos. Aunque lo que vemos se siente que fue algo sacado de las páginas de Twilight Zone, no se vuelve oscuro ni pesimista. Inclusive, llegué a pensar que el personaje de Julia iba a tener información como más oscura, pero ella realmente es un personaje transparente. Lo que tú ves ahí es lo que hay. Se siente original, divertido y súper llamativo. Me hubiera gustado ver más, pero a la misma vez pienso que está completa. Nos hace pensar en el más allá luego de esperar en la tierra y cómo nuestras decisiones nos afectan para bien o para mal, y sabiendo esto, cómo nosotros en la tierra nos modificamos para luego en el futuro tener más conciencia de ser evaluados. La recomiendo para el aficionado de películas de drama, películas románticas. Definitivamente se puede ver en familia, no hay nada fuera de lugar o morboso. Es de esas películas que compraba para tener en mi colección. Abre debate y fue una muy buena para ver con mi suegra. Estuvimos hablando un rato del mensaje de la película. Ya con esto acabamos, un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Film Ignition Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tenemos el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Hay un tab llamado Butaca de Propuestas. Si usted tiene una película que quiere que yo discuta, me la pone ahí y con mucho gusto la añadimos. Si quieres recibir correos electrónicos semanales, tengo un tab que se llama ¿Quieres emails semanales?
Tienen la forma de darles 2 minutitos y cada jueves te envío un email con la película que salió. Físico en el Mundo Digital es el blog donde enseño mi colección de películas en el canal de YouTube, pero también está escrito en el website del podcast, filmicnotionpod.com. Y por último, el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.